Bueno, pues damos formalmente iniciada nuestra sesión, les decía, nuestra penúltima clase de hermenéutica. Y bueno, pues hemos hablado ya un poco sobre lo que es la hermenéutica y coincidíamos en que todo tiene que ver con interpretación. Hoy vamos a analizar uno de los filósofos contemporáneos mexicano, coahuilense, que habla precisamente de la hermenéutica, ¿no? Él propone una corriente nueva que se llama, bueno, relativamente nueva, obviamente, porque pues es muy actual. El señor vive, tendrá alrededor de unos, ¿qué será?, 70 y tantos años. Se llama Mauricio Beuchot, nace en Torreón, Coahuila, es ex sacerdote. Él estudia, creo que en la Ibero, si no me equivoco, y en otras universidades muy prestigiosas del país. Y actualmente, pues, da conferencias, forma parte de círculos académicos bastante importante, tiene mucha influencia en el ámbito de la hermenéutica. Entonces, alguna vez alguien me decía, bueno, ¿por qué todos alemanes? ¿Por qué todos europeos? ¿Por qué todos? Bueno, pues ya ven cómo el todo, el nunca, el nadie no cabe dentro del lenguaje objetivo. Y hoy vamos a analizar precisamente a una persona que es más cercana de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Y alguien decimos, bueno, todavía existen filósofos, hay gente que hace filosofía, hay gente que genera corrientes o teorías nuevas, pues sí, sí las hay. Y un ejemplo de esto es precisamente Mauricio Beuchot. Bueno, hoy vamos a analizar un poco sobre la teoría, la hermenéutica analógica que propone Beuchot y vamos a ver cómo ciertamente parte de la hermenéutica, de la tradición hermenéutica, que no es corta, la tradición de la hermenéutica es muy, muy larga. Imagínense cuántos años, cuántos siglos de hacer hermenéutica y cada vez que hacemos hermenéutica la vamos transformando, la vamos cambiando, le vamos dando nuevos sentidos, nuevos matices, como hablábamos de la tradición, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio Beuchot también hace lo suyo en lo que le toca y entonces, les decía, propone o pone sobre la mesa esta nueva corriente que es la hermenéutica analógica. No sé si alguien haya escuchado hablar ya algo de esto. ¿Le suena el término? Se me fue María. Ah, no, ahí está María. ¿Le Lo suena el repite, término? Sí, sí, te escucho, Ariel. lo repite porque no lo entendí muy bien. Ah, qué bueno que me dices. Sí, les preguntaba si alguno de ustedes ha escuchado con anterioridad el término de hermenéutica analógica o bien ha escuchado o sabido algo sobre su autor, Mauricio Beuchot. ¿No? Muy bien, gracias, Ariel. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien, pues no se preocupen, vamos a analizarlo hoy. Acuérdense que en las clases, como son tan cortas, se trata más bien de despertarnos la curiosidad y de despertarnos el ánimo por seguir indagando y llegar tan lejos sobre el conocimiento que nos interesa como nosotros deseemos. Así que yo deseo que este asunto de la hermenéutica analógica les diga algo, sobre todo porque también Beuchot le encamina un poco hacia el área de la educación. Entonces, aquí hay algunos de ustedes que se dedican a la docencia, además de su actividad profesional. Hay algunos de ustedes que prestan un servicio en una comunidad religiosa, social, del tipo que sea, donde también la actividad algo tiene que ver con la docencia, ¿no? Por ahí decía un autor, Díaz Barriga, decía, donde haya una persona descubierta o mejor dicho, que se reconoce como necesitada de aprender y reconozca a alguien como capaz de enseñarle, ahí va a haber educación, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la educación caben muchísimas cosas y la hermenéutica analógica no es la excepción. Entonces, hoy vamos a hablar de precisamente de su creador o de su principal exponente. Y si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Les parece? Voy a ir compartiendo, suspendiendo para establecer el diálogo y así vamos a ir a lo largo de la clase. ¿Sí? Así que bueno, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer durante la exposición, por favor, siéntanse con la libertad de interrumpir, de preguntar
Y con todo gusto encontramos respuestas. Y si no, no se preocupen, las buscamos y entre todo el mundo hacemos esta generación de aprendizajes. Sale, entonces, si me permite, voy a compartir. ¿Pueden ver ya mi pantalla, chicos? Sí, ya la veo. Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Déjenme ampliarla. Es que la barra de herramientas no me... Ahí está ya. No me deja compartirla del todo. Bueno, espero que ahí lo puedan ver lo mejor posible. Bueno, les decía entonces. Exponente Mauricio Beuchaut, el tema hermenéutica analógica. Y nos vamos rápidamente hacia el inicio de nuestra presentación y vamos a empezar. Miren, Mauricio Beuchaut casi siempre en sus conferencias, bueno, les decía, él participa mucho en las mesas de diálogo, en las reuniones académicas, en los coloquios y ese tipo de eventos. De hecho, nosotros en la Autónoma de Zacatecas alguna vez lo invitamos. Desafortunadamente, pues su agenda no le permitió, no pudimos disfrutar de su presencia, pero pues bueno, el hombre siempre vale la pena escucharlo. Es muy asertivo, es muy puntual en sus participaciones y en sus ideas. Entonces, bueno, él empieza por definir la hermenéutica, ¿no? Y él habla como la disciplina que versa sobre la interpretación de textos. Y como ya hemos visto, pues se dice muy sencillo, pero en el hacer es donde está la complejidad, ¿sí? Y entonces, él se pregunta, ¿es ciencia o es arte? Y él mismo se responde diciendo, bueno, es que tiene algo de las dos. Y hablábamos por ahí alguna vez que incluso Gadamer en el libro también aborda la hermenéutica desde el arte. Miren, el arte es muy importante. La clase anterior analizábamos, no sé si recuerden, analizábamos un cuadro de Dalí, ¿lo recuerdan? El Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí. Y veíamos una serie de elementos en él. Era el arte. El arte tiene algo bien interesante. En el arte necesariamente hay una parte técnica, es decir, el cubismo tiene su técnica para que sea cubismo, el expresionismo tiene una técnica para que sea expresionismo, y resulta que también el arte, además de la técnica, tiene una parte que es la parte lúdica. También la parte del juego, del gozo, el artista que goza haciendo su obra y encuentra en ello sensibilidad, encuentra en ello, ¿por qué no decirlo?, recreación, encuentra en ello también juego y encuentra en ello también satisfacción. Entonces, de ahí que la parte lúdica o la parte del arte sea algo muy importante. Por eso ahora en los últimos modelos educativos se hace mucho énfasis en acentuar la tecnología, ¿sí? En acentuar también las habilidades, competencias y demás, pero la tecnología y el arte. ¿Para qué? Pues para sensibilizar, para despertar, estimular el sensorio de la persona. Es decir, que nuestro cuerpo sienta, que nuestro cuerpo disfrute, que nuestro cuerpo goce, que nuestra mente se abra a nuevas ideas, que nuestra mente vea la armonía, vea el juego y lo plasme en algo real que pueda ser disfrutable por los demás, ¿no? Y entonces así, solo así podemos decir, me gusta, no me gusta, lo disfruté o no lo disfruté, pero lo cierto es que para llegar a ese juicio se necesita haber hecho una praxis. Entonces, eso es lo fascinante, es lo interesante de hacer este análisis hermenéutico. ¿Es ciencia? Sí, porque tiene una técnica, pero también es un arte, porque tiene algo de expresión, de sensibilidad y tiene algo también de gozo y de disfrute. Algunos de ustedes me han dicho, es que me apasiona la hermenéutica, me está gustando mucho. Bueno, ¿qué significa eso? Me está despertando el gozo, ¿no? La parte lúdica, la parte del placer, la parte del hedoné, donde yo encuentro cierto disfrute. Bueno, pues de eso se trata más o menos. Por eso nos dice Beuchot, es ciencia y es arte. Y no es el único que nos lo dice, quizá lo dice como una conclusión a la que él llega después de analizar a otros autores.
Bien, él nos dice también que la hermenéutica no es una ciencia estricta. Fíjense lo interesante. Diríamos que la ciencia tiene rigurosidad, es decir, otra vez la parte técnica, pero dice que tampoco es una mera técnica o una mera intuición artística. Sí, la hermenéutica va mucho más allá de la intuición. Sí tiene que ver, pero no se puede desbordar por la intuición. Tiene que también obedecer a la técnica. ¿Sí? Entonces vean aquí también lo interesante. Otra vez, una línea muy delgada desde donde se define la parte técnica y rigurosa para poder abrir paso a la parte de la intuición artística, del gozo, de lo sensible, del conocimiento aprendido y de esa parte disfrutable, ¿no? La misma persona, lo decía Heidegger, se descubre a sí mismo observando, traduciendo, contemplando el Dasein, ¿no? Y yo creo que ahí está esa parte del gozo, cuando nosotros nos descubrimos interpretando, nos descubrimos estableciendo ese diálogo con el texto de cualquier naturaleza que se sea, y nos descubrimos en la dialéctica, y en esa dialéctica vemos que vamos fluyendo y entonces encontramos el disfrute, encontramos el placer, aparte de ejecutar la técnica. Entonces, bueno, más o menos por allá es a lo que se refiere Beuchot cuando nos da su definición de hermenéutica. Bien, ¿a qué le apuesta Beuchot con su teoría o con su corriente? Bueno, él le apuesta a la relación que establece Gadamer entre la hermenéutica y la frónesis aristotélica o prudencia. Ya hemos hablado de la frónesis, ¿se acuerdan? ¿Por qué viene a colación todo esto? Bueno, porque para hablar de esa parte que mencionábamos ahorita también, de la parte sensible del arte, que decimos que no puede ser todo arte, pero tampoco puede ser todo rigurosidad como la ciencia, establecemos aquí esta parte de la frónesis o de la prudencia, ¿no? Yo les agregaba parte de la frónesis, las subtilitas, la sutileza a la hora de la interpretación. Entonces, Beuchot lo dice que esta parte entre la hermenéutica y la frónesis o la prudencia es porque el conocimiento se da en un contexto y es lo que él llama la razón contextuada. Yo no puedo irme directamente al objectus, como nos decían los racionalistas. Sí está el objectus ahí. Pero sorpresa, cuando hablamos o cuando hacemos hermenéutica, ese objeto, ese objectus, no está solo, sino que está en un contexto. Y en ese contexto también aporta o abona al análisis o a la interpretación que nosotros pudiéramos estar haciendo. Entonces, yo puedo emitir un juicio, sí, pero ese juicio no lo puedo emitir de una manera seca, fría o desde la mera técnica, sino que ese juicio tendría que emitirse considerando el contexto. Otra vez, el árbol y el bosque. Muchachos, ¿me voy explicando? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias, Ariel. Sí. Gracias, Mario. Rodolfo, ¿vamos bien? Sí, doctora, Ok, todo bien. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, Beuchot nos dice que interpretar es comprender en profundidad y que el texto puede ser de varias clases. Hasta aquí no hay nada nuevo, ya todo lo hemos explicado, ¿no? El texto puede ser de varias clases, es decir, no únicamente un escrito. Y bueno, Gadamer, volviendo otra vez, Beuchot lo cita y dice que añade a los tipos de texto el diálogo, ¿no? Porque hacer hermenéutica es un diálogo, es una actividad dialéctica entre el intérprete y el autor, ¿sí? O la expresión del texto. Y también aquí interviene mucho Ricord. Él habla de la acción significativa, es decir, del signo, de todo ese conjunto de signos lanzando un mensaje. Pero para que ese mensaje llegue, tiene que ser interpretado, tiene que ser analizado. Entonces el signo dice algo. El signo me lanza una respuesta. Y yo puedo, si no me lanza respuesta, yo puedo lanzar una pregunta y empezar a analizar el texto y ver de qué manera estoy recibiendo la respuesta. ¿De acuerdo? Para eso tiene mucho que ver el signo, es decir, la comprensión de lo que está ahí. Y esto tiene que ver con el bagaje de información que yo tengo en mi mente.
desde este punto de vista podemos hablar de un prejuicio. El prejuicio no es más que el cúmulo de toda mi cultura, tomando el prejuicio desde la parte más objetiva y más técnica del término, no tanto como la idea que me mutila, sino más bien el conocimiento que yo he ido agregando a lo largo de mi vida y que hoy en este momento me sirve de base para poder darle una carga de significado a esos signos que estoy analizando. Por allá va el tema de Ricord. Y nos dice también que el texto, como ya lo hemos hablado aquí, puede ser una pintura, como ya lo hicimos, puede ser una escultura o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Beuchot regresa también a Heidegger y nos dice que para Heidegger la realidad misma es un texto, y también lo hemos comentado aquí. Todo lo que acontece puede ser un texto para interpretarse. El caso de los abogados, que tienen también que hacer una teoría del caso, el caso de las personas que tienen que armar todo un peritaje, las personas que tienen que tener una perspectiva muy amplia del caso que están llevando, de la situación que están resolviendo, etcétera, etcétera. El arquitecto que tiene que tener toda una visión de la obra en la que está trabajando, de la construcción, del sentido que le va a dar a la colocación de cada uno de los elementos que componen su proyecto, eso también es una interpretación, eso también es un texto que se tiene que interpretar. Cuando el mismo cliente te da la idea de qué es lo que quiere, cualquiera que sea tu ocupación, llega un cliente y te dice qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, hay que interpretarlo, hay que verlo desde su contexto para poder darle una significación y entonces poder conocer esa realidad que nos está llegando a través de la persona, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo hermenéutica, nos dice Heidegger, y lo refrenda Gadamer y lo retoma todavía Beuchot. Entonces, bueno, para Heidegger dijimos que la realidad misma es un texto y por eso su ontología era una hermenéutica de la facticidad, de facto, es decir, de lo que ya es, de lo que ya sucedió, de lo que ya es un hecho. Y aquí puede venir lo que les decía, la cosa ya está hecha, lo que yo voy a analizar ya está hecho. Yo no estoy analizando ahorita a lo mejor un poema de Sor Juana a la luz del futuro. A mí me interesa Sor Juana ahorita, yo no sé lo que venga, yo no sé, pero el texto ya está ahí y yo lo voy a analizar desde el contexto en que fue creado, pero también desde el contexto desde donde el intérprete lo está analizando, desde donde lo está retomando. Entonces, por eso es una hermenéutica de la facticidad, porque el texto es ya un producto por sí mismo, un ente. El texto ya es un ente, ya existe. Y ahora yo lo voy a interpretar. Bueno, y por eso también Gadamer hablaba de la universalidad de la hermenéutica, pues en todo lo que hacemos, interpretamos. Fíjense qué bonito. Universalidad de la hermenéutica. Entonces, ¿podemos vivir ajenos a la hermenéutica? No. Yo creo que no. Lo que hacemos es por desconocimiento, ¿no? Como sin saber la consecuencia, sin pensar en la consecuencia de que va a tener el organismo lo que como. Pero todo el tiempo estamos haciendo hermenéutica, quizá no de una manera técnica, quizá de una manera un poco doméstica, quizá de una manera un poco muy, muy básica, pero eso no significa que no contenga elementos esenciales de la hermenéutica. Ahora, el chiste es, imagínense, pues poderla hacer con una intencionalidad. Y más adelante, Beuchot nos habla de la intencionalidad. Hasta aquí, chavos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Intencionalidad y al último no alcanzo a oír. No recuerdo qué dije. El último filósofo, uno hablaba de la intencionalidad, o sea, que hacíamos hermenéutica, querramos o no querramos, sepamos o no sepamos. Era Heidegger y luego lo menciona también Gadamer y ahorita Beuchot. Sí. Gadamer citando a Heidegger y ahora Beuchot citando a Gadamer, o a ambos. Entonces, en Sí, esa intencionalidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Adelante. sí, me escucha, maestra, ahí. Claro que sí, María, dime. Es que fíjese que a toda la gente a quien se refiere tiene unos nombres, híjole, para mí es bien difícil pues decir quién hizo qué, porque los nombres no me dicen nada.
Sí te Ahora aunque es de Coahuila y todo, tiene un nombre bien horrible. Entonces no se me graba. sí, Pero la idea más o menos sí como que la voy entendiendo, gracias. genial, me da muchísimo gusto, María. Mira, de hecho, te voy a decir una cosa. Mi primer acercamiento con la hermenéutica, que me la da un hombre que era brillantísimo, Hugo Ibarra, zacatecano, él, un hombre de muchísima experiencia, y él es un apasionado de Hans Georg Gadamer. Ese hombre se sabe a Gadamer al de hecho al revés. Pero Gadamer cita a muchísimos filósofos porque en su obra magna se echa un round con todos los filósofos. Yo hubo un momento que yo decía, ¿en qué momento yo podré familiarizarme con esos nombres, María? Ese fenómeno que te ocurre ya me ocurrió a mí también. Créeme, en la medida en que uno se mete a estas temáticas, te vas familiarizando y luego se te van volviendo un poquito común en los nombres, ¿no? Así que no te preocupes, bienvenida al mundo de los confusos por culpa de la filosofía, pero siéntete en confianza, no pasa absolutamente nada. Pero sí sería bueno, por lo pronto ya te diste cuenta de que es necesario a veces aprender algunos nombres. Bueno, no pasa nada, ya irás retomando. No creo que esta sea la última vez que van a hablar de estos filósofos, no creo. Sí, Pero bueno, gracias. qué bueno que lo exteriorizas porque a mí me ayuda mucho a ir conociendo un poco cómo está el estatus de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pero en cuanto a la hermenéutica, yo creo que sí ambos claro, ¿verdad? Sí, Ariel, te escucho con gusto, dime. Estaba leyendo aquí algo bien interesante. Dice que la hermenéutica es el instrumento conceptual en el mundo de la filosofía posmoderna. Pues vamos a hacer un poquito de hermenéutica de la hermenéutica. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la hermenéutica de pronto se vuelve la herramienta para relacionarnos con la filosofía actual y pasada? Fíjate que eso tiene que ver, muy buena pregunta, Ariel, esto tiene que ver un poco con lo que decía ahorita María, ¿sí? Miren, ahorita hay una frase muy común, está de moda lo retro, pero ¿qué significa está de moda lo retro? Está de moda la búsqueda. Como que ahorita en una crisis de credibilidad en instituciones, en ideologías, hablo de la política, hablo de las instituciones que hasta hace poco nos habían funcionado, de las maneras incluso de gobernar, de los estilos de gobernanza, todo eso, ha entrado en una época de crisis en este tiempo de la postmodernidad. La posmodernidad ha sido rebasada. ¿Con qué? Con la tecnología, con la globalización, con el cosmopolitismo, con la inclusión, con este borrar fronteras y abrirse a las nuevas ideologías, a las nuevas maneras de pensar, a los nuevos estilos de vida. Son cosas demandantes ya no podemos ser cerrados en nada. Y en este cuestionar todo, cuestionamos también a la filosofía. Y en este cuestionar todo, también cuestionamos a la misma manera de cuestionar. Si yo antes tenía, acuérdense de sus clases de bachi de filosofía, o en las clases de la uni de filosofía, él no era más que repasar un autor, otro autor, otro autor. Y dice, bueno, ¿y esto como para qué, no? Bueno, es que nunca nos bajaron a la filosofía de la nube. Y hoy en día se trata de volver a esa filosofía. La filosofía es la fuente de la sabiduría de casi todo. Acuérdense de aquella biblioteca de Alejandría que pretendía ser lo que hoy conocemos como Internet. Entonces era recopilar todo lo que se sabía, todo lo que se había dicho, todo el conocimiento en un solo lugar, en Alejandría. Y entonces, hoy en día, el Internet, este aparatito que tenemos aquí, que nomás googleamos y ya está, esa es nuestra equivalencia a la biblioteca de Alejandría. Entonces, ahora estamos cuestionando lo incuestionable. Estoy cuestionando a la filosofía. Gadamer, en el libro Verdad y Método, se echa un round cuestionando a lo que dice Aristóteles, a lo que dice Kant, a lo que dice Schleiermacher, a lo que dice Dilthey, a lo que dicen muchísimos filósofos que ya estaban ahí. Entonces, es eso, Ariel, es el cuestionarme las cosas, volver a una manera de entender
lo que está sucediendo para poder comprenderme a mí en este mundo, como nos decía Heidegger, el Dasein, arrojado al mundo. Sí, Ariel, te escucho. Siguiendo con el tema, porque sí me mueve un poquito. De alguna manera, la hermenéutica no solamente se ha vuelto instrumento para interpretar textos, objetos, sino también para interpretar la historia y para interpretar los pensamientos filosóficos. Se podría pensar que a raíz de este movimiento en Alemania y influenciado por el luteranismo y todo esto, se podría dar títulos, somos muy dados a dar títulos, que es un segundo renacimiento para poder interpretar inclusive la Grecia antigua. Sí, si tú quieres, sí. Acuérdate que la postmodernidad sin filosofía, por eso es tan cuestionado eso de que hay que quitar la filosofía de los planes de estudio. No, porque entonces te vas a caer en la en la frivolidad, en la pragmática. ¿Y dónde va a quedar toda la base de la razón, del humanismo? ¿Dónde va a quedar toda ese cuestionamiento por el ser? Un ser que le quita su sentido, el ser sin sentido se pierde en la nada. Y cuando el ser se pierde en la nada, necesariamente la mente lo lleva a pensar en la muerte. Entonces, el ser humano necesita comprensión. ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Muchos de nosotros, incluso, o muchos de las personas que se inscribieron en esta licenciatura en un principio, comentaban, quizá lo hago hasta por algo espiritual. Bueno, algo estoy buscando, una conexión con algo estoy buscando. Una conexión que hasta ahora, otras conexiones no me han dado la respuesta que yo necesito. Y entonces por eso el mundo cuestiona, el hombre de hoy cuestiona, el hombre de hoy no puede no cuestionar. Y nos lo Maestra, dime, María, te escucho. sí, es que ya de todo lo que me está diciendo, maestra, me hace recordar lo que escribió Oscar Wilde en la historia de Narciso, que se ahoga en el lago donde contemplaba su belleza, ¿verdad? Y entonces las hadas van a ver al lago y lo encuentran llorando después de que Narciso se ahoga y le dice que si llora, le preguntan, ¿estás llorando porque se perdió la hermosura de Narciso? Y el lago dice, ¿a poco Narciso era hermoso? Dice, yo nunca me di cuenta, lo único que sé es que yo admiraba mi hermosura en sus ojos cuando se asomaba a ver su cara. Entonces estamos como el ojo que todo lo ve menos a sí mismo. Estamos en una etapa muy difícil. Yo soy de las que me alcanzó la tecnología y la verdad que sí es muy complejo, maestra. Muy difícil la posmodernidad. Tiene usted razón. Gracias, María. Tienes razón, la posmodernidad es difícil. Oye, y más ahora, miren, es delicado y quizá no deba comentar esto, pero me atrevo a ponerlo como un ejemplo. Me ha tocado atender niñas, jovencitas, y digo niñas porque pues han sido mujercitas en las últimas, niñitas que están teniendo crisis existenciales tremendas, crisis existenciales muy fuertes. Niñas o mujercitas de 23 años que no quieren dejar la etapa de la niñez, se niegan a crecer, se niegan a tomar una responsabilidad de adultos. ¿A qué se deberá? Niñas de 19 años que ya han tenido diferentes y diversos y repetitivos intentos de quitarse la vida. ¿Te das cuenta? Otra vez viene la tragedia de la que nos hablaba Nietzsche, el origen de la tragedia. El Dioniso contra ay, se me fue el nombre del otro, ahorita se me viene a la mente. Pero es otra vez esa lucha, ¿no? Del bien y el mal. Es otra vez la lucha entre el deber ser y el placer. Es otra vez la lucha de no me permito disfrutar porque me clavo en los estudios. Es el yo no tengo derecho a disfrutar porque tengo que trabajar una jornada de 48 horas. Es el yo no puedo ahorita, o no quiero darme el lujo de tener hijos o no quiero echarme la carga de tener hijos, por eso prefiero tener perritos y tener plantitas. O sea, es todo ese giro que pareciera muy simplista en las redes sociales,
pero que nos lleva a pensar en cómo está el ser humano concibiéndose a sí mismo, cómo está el ser humano concibiendo a la humanidad y cómo está el ser humano concibiendo el mundo que habita. Entonces son cosas bien interesantes, María, y todo esto es lo que nos mueve y nos hace necesario, fíjate bien, tú comentabas bien interesante la historia de Narciso. El lago ni siquiera sabía que Narciso era hermoso. El lago se perdía en los ojos de Narciso. Narciso se perdía y contemplaba su belleza en el lago. ¿Te das cuenta ahí de la relación que hay entre uno y otro? Y a veces yo me pregunto si los seres humanos no estaremos haciendo eso en el mundo. Y entonces esta necesidad de abrir la mente y vernos a nosotros cómo estamos viviendo, cómo estamos habitando el mundo. Eso nos habla mucho la hermenéutica y nos lo retoma Heidegger en Ser y Tiempo. Cómo el hombre está habitando el mundo, cómo el hombre está siendo en el mundo, cómo yo soy en el mundo. Fíjate bien, no cómo estoy, sentado, parado, cansado, feliz, contento, no. Cómo yo soy en el mundo. Y esa es una pregunta bien profunda y bien interesante. Muchas gracias por tu intervención, María. A eso es a donde nos lleva la hermenéutica. ¿Cómo estoy analizando, no? ¿Cómo estoy interpretando este mundo que me hace reaccionar de cierta manera? Y comprender también cómo los demás lo están interpretando y qué les hace reaccionar de esa manera. Bueno, gracias por la intervención, muy interesantes todas. Vamos a ver un poquito ahora este asunto de la analogía y la interpretación, porque Beuchot nos dice hermenéutica analógica. Ya hablamos de qué era hermenéutica, ya lo hemos hablado, ya lo hemos retomado. Vamos a ver qué tiene que ver el agregado que hace Beuchot y que dice analógica, es decir, analogía. Bueno, si la hermenéutica tiene que ver con la interpretación, ¿dónde cabe entonces la analogía? ¿Qué relación guardaría? Bueno, Beuchot nos dice que la analogía aquí está como una actitud. La analogía me sirve como una actitud, ¿sí? Entonces, la raíz de esta actitud tiene que ver con toda esta postura aristotélica, ¿sí? ¿De qué va? Bueno, la analogía tiene que colocarse en una epistemología de las virtudes, ¿sí? La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga del conocimiento. Una epistemología de las virtudes, un conocer, un conocimiento de las virtudes. Entonces, de tal forma, o sea, vaya, la analogía se acomoda en la hermenéutica como la ética se acomoda en las virtudes morales. ¿Se dan cuenta qué interesante es esto? ¿Cuáles son esas virtudes morales? Tiene que ver con la templanza, la fortaleza y la justicia. Estas virtudes morales que nos menciona Aristóteles son el sentido de la proporción. Y la proporción es una pieza clave que Beuchot agrega a la hermenéutica, a la interpretación. Todo en una debida proporción. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Regresamos un poco a la frónesis, a la prudencia, ¿sí? Y a la sutileza. ¿Cómo mido yo esa frónesis o esa sutileza? Bueno, con estas virtudes morales aristotélicas que nos sirven como una actitud ante la interpretación. La templanza, es decir, la moderación, la fortaleza, el carácter, la fuerza, no desproporcionada, porque no es furia, es fortaleza. Y la justicia, ¿sí? Es decir, no apropiarme de lo que es del otro. Es decir, el de reconocer la dignidad y el derecho del otro. Es la base de la justicia. Entonces, si se fijan, esto de la hermenéutica analógica, bueno, analogía viene a ocupar en la hermenéutica el lugar que ocupaban las virtudes en la epistemología, ¿sí? En el conocimiento. Y por ahí hasta hoy en día decimos, no puedes ser un buen profesionista si eres una mala persona.
Es decir, si no practicas la templanza, la fortaleza y la justicia, no puedes ser un buen profesionista. Entonces, ¿de qué va esto con la hermenéutica? No podremos ser unos buenos hermeneutas si no tenemos en consideración la templanza, la fortaleza y la justicia. Y fíjense bien, si decimos que todo es un texto para ser interpretado, no podemos interpretar al otro ni interpretar al mundo sin poner de por medio una actitud. ¿Cuál actitud? La de las virtudes morales. ¿Cuáles son? Templanza, fortaleza y justicia. Estamos. Templanza para medir o para interpretar el texto. Fortaleza para romper las barreras que no me dejan llegar al texto. Y la justicia para no sobrevalorar ni menospreciar el texto. Eso sería a una manera muy simple, una explicación, insisto, muy doméstica, sobre cómo pudiéramos nosotros echar mano de estas virtudes morales, sobre qué querría decir Beuchot con la analogía agregada a la hermenéutica. Estimados, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, continuamos entonces. Continuamos y tenemos aquí. ¿De qué nos sirve la hermenéutica analógica, como nos diría Beuchot? Bueno, en cuanto a las virtudes epistémicas, que ya dijimos que podrían ser estas, templanza, fortaleza y justicia, corresponde sobre todo a la frónesis o a la prudencia, que es la sabiduría de lo concreto y de lo práctico, el equilibrio proporcional. ¿Cómo voy a interpretar el texto que sea, la persona que sea, el fenómeno que sea, desde la frónesis, es decir, desde la sabiduría de lo concreto y de lo práctico? Esto es lo que me va a dar el equilibrio para guardar la proporción de la que hablábamos hace ratito, ¿sí? Entonces, este equilibrio proporcional también se refleja en la sabiduría o en la sofía, en el sofos, ¿sí? Que es la parte teórica. La sabiduría es teórica, pero sorpresa, la sabiduría ilumina a la praxis desde las alturas. Vean qué bonito describe aquí Beuchot a la parte de la sabiduría o del conocimiento a través de las virtudes en el ejercicio de la práctica de la interpretación. De la interpretación del otro, de la historia, del fenómeno, del caso, de lo que sea. Ariel, adelante, te escucho. ¿Habías levantado la mano, Ariel? Es que cuando usted pregunta si hay dudas y nadie contesta, ya me da pena. No, ¿por qué pena? Dale. Eh, es un giro muy interesante y muy apasionante lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque se acerca mucho a ciertas partes, inclusive al mensaje del Evangelio, cuando habla de lo que es o debiera ser el ser espiritual, ¿no? Y entonces estamos hablando, para mí es algo totalmente nuevo, porque crear el Evangelio y oír todas estas cosas me sorprende, ¿no? Me sorprende porque ya estamos hablando del individuo, de la naturaleza del individuo, de la calidad moral del individuo, cualquiera que sea este concepto para cada quien. Y es muy interesante. Y mi pregunta es, ¿todo esto lo generó este mexicano? Que todavía no me presta el apellido. ¿Todo eso lo propuso él como, no, como nueva aportación? Mira, Beuchot es un estudioso. De hecho, te digo, él es sacerdote dominico. Entonces, obviamente trae un bagaje religioso, teológico bastante amplio y filosófico bastante amplio. Él empieza a hacer todo este nuevo orden de ideas y él encuentra, y ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, que todo tiene que ver con la proporción y que una manera de llegar a esa proporción es precisamente esta sabiduría a través de las virtudes. Y tú lo dices, estamos ya llegando a la parte humana. Sí, el humano es un texto para interpretar. Y ese humano, en esa calidad de persona, tiene un contexto,
también tiene significados, pero que no son aislados, que obedecen a una historia, a una tradición, a un hacer, a un aquí y a un ahora. Entonces, Beuchot descubre esta nueva perspectiva desde donde analizar la hermenéutica y aquí nos tiene hoy analizando su postura. Sí, sí, esto es de Beuchot. Les voy a pasar luego un artículo bien interesante. Ha escrito muchísimo y ha publicado muchísimo, pero este artículo, de hecho, les puse ahí en la plataforma un link con una conferencia que él mismo da, creo que para la Universidad de Anáhuac, si no me equivoco, pero es una conferencia, ahí la tienen en plataforma. Váyanse directo a la conferencia de él. Siempre es bueno saber lo que otra cosa te dice del otro, pero yo creo que es más padre, más fidedigno si te vas a la fuente original y ahorita todavía tenemos la fortuna de poder escuchar a Beuchot en vivo y a todo color. Adelante, Ángel, te escucho. Eh, Sí, muchas gracias, doctora. Está muy interesante el tema. Digo, ahora que hace rato que comentaba acerca de Buchot, no, de Mauricio Buchot, yo recuerdo haber visto una persona, sí, en materia de derechos humanos, mexicano, pero no sé si es él o es otro, pero ahorita lo consulto, pero me llama mucha atención el nombre. No se dice a él, ahorita lo checo en internet, pero mi intervención es para plantear una duda, porque, porque me causa la duda si precisamente lo que expone el autor en la hermenéutica analógica es traernos a cuenta o traer a cuenta él o hacer una relación o introducir las virtudes, en este caso cardinales, las virtudes en la hermenéutica. Digo, entiendo que, no sé, esa es mi duda, si se podría decir así, se introducir las virtudes, o en este caso las virtudes cardinales, o o la virtud en general, en la hermenéutica. Y me llama mucho la atención esta situación, porque también depende de otras, del contexto, y vamos a lo mismo. Como usted comentaba, el diálogo y ese contexto cultural que existen en las personas, eh, sobre el contenido que cada persona en un contexto espacial, temporal, le da a las virtudes. Le da a las virtudes. Por ejemplo, ahorita yo pienso en las virtudes teológicas, ¿no? En la fe y en la esperanza y en la caridad. Eh, y por ejemplo, no sé, ahorita que usted lo comentaba, eh, recuerdo mucho a Hitler, a Adolf Hitler, cuando él, al construir su ideología nazista, por ejemplo, estudiaba, o la lectura que él hacía sobre las leyes que regían aquel entonces, y cómo interpretaba incluso la Biblia, cómo la interpretaba para su ideología nacionalista, que lo que él creía que era virtuoso, o sea, desde su perspectiva. Entonces, no sé si por ahí, en cuanto al, bueno, en primer tema, en cuanto a la relación entre las virtudes y la hermenéutica va por ahí. Me hace ruido mucho el tema de la analogía. Analógica, no sé si el término analógico viene de analogía, que es aplicar las propiedades de algo en otra cosa que guarda similitud. No sé, me causan esas dudas. Perdón, es que de repente se me perdió la pantalla y no encontraba el micrófono. Muy interesantes tus preguntas. Respecto a si Beuchot introduce estas virtudes, sí, porque él dice que son estas virtudes las que nos van a dar la debida proporción y el equilibrio, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la proporción y el equilibrio? Bueno, es muy importante a la hora de interpretar. Acuérdate que ya partimos de que todo puede ser un texto, todo.
Una persona, circunstancia, lugar, situación, todo puede ser un texto. Y al interpretarlo viene esa virtud, ¿no? Hay que poner las virtudes, la templanza, la justicia, todo eso. ¿Para qué? Para darle el equilibrio proporcional a mi interpretación. Es decir, ver al otro desde cierta consideración, porque el otro obedece, como bien lo dijiste, a un contexto. En la siguiente pregunta que tú me decías, ¿qué tiene que ver la proporción o la analogía? Bueno, es que la analogía tiene que ver con la proporción. Y ahorita vamos a ver, si me permites, en unos momentos más, conforme vayamos avanzando, vamos a llegar a esa proporción. Una analogía de entrada, como la conocemos, como nos la enseñaron en el bachi, en la clase de lógica, es precisamente una situación, una relación, ¿no? Que puede ser de contenido continente, que puede ser de similitud y diferencia, que puede ser 12. Bueno, esta debida proporción es la que nos dice Beuchot que tiene que guardar la interpretación. Sí, que tiene que haber una proporción entre lo que me dice el texto y lo que yo entiendo del texto. Por eso les hacía mucho énfasis también en un principio en el razonamiento y en la argumentación. Entonces, sí tiene, él nos pone a las virtudes como un medio para llegar a ese equilibrio proporcional. Sí nos habla de la analogía, como la conocemos, pero porque la analogía por sí misma implica una proporción. ¿Una proporción de qué? De igualdad o de desigualdad. Por eso podemos decir que son situaciones análogas. Si no guardan proporción, no hay analogía. Para que haya analogía tiene que haber proporción. Y ahorita lo vamos a analizar. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Espero haber contestado sus preguntas. ¿Preguntas? Aquí tengo Ángel más otro. Carlita, te escucho Hola, ¿sí me escuchan? perfectamente. Aquí, gracias. Bueno, no es una duda, sino más que nada yo no lo había visto desde la perspectiva de, por ejemplo, de la redacción. La diapositiva pasada que hablaba respecto a las virtudes, como la templanza, la sabiduría, sino siempre las había concebido como las que nos mencionan en las misas, que como que unas cualidades de lo que debe de ser una persona católica en sí, pero no lo había visto desde la perspectiva que usted no lo maneja y que resulta muy interesante porque es como que no están ahí nada más por estar, o sea, todo tiene un significado. Entonces, eso es lo bonito y eso es lo que me resulta muy interesante, cómo todo tiene un porqué y la manera en la que usted nos explica que tiene relación a, me resulta muy, muy interesante. Nada más quería compartirle que eso me emocionó mucho. Muchas gracias, Carlita. Me entusiasma tu comentario. De verdad, las participaciones de ustedes me hacen sentir que la clase está teniendo una repercusión en algo, ¿no? Está moviendo algo. Muy bien, lo celebro. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si me permiten, vamos a continuar con nuestra exposición. Y entonces tenemos aquí, estimados estudiantes, ¿cuál es la importancia, precisamente la duda que nos planteaba Ángela hace ratito, cuál es la importancia de la analogía en la hermenéutica entonces, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el término? Bueno, la noción de analogía tiene una importancia que Beuchot nos dice es especial para la hermenéutica, porque la hermenéutica y la analogía tienen que ver con la estructura de la frónesis. Si la prudencia tiene una estructura, esta tiene que ver con la analogía. ¿Sí? ¿Por qué o cómo? Bueno, en tanto que la frónesis es un saber situado y atento al contexto. Perdón, la hermenéutica es un saber situado. Les decía que la hermenéutica ubica al texto en un contexto. No está solo flotando ahí en el mundo. Tiene un lugar, tiene una circunstancia, tiene unos elementos a su alrededor. Bueno, esta situación y este contexto tiene que ver con la hermenéutica. Y la frónesis o la prudencia tiene
que ver con ese esquema de proporción, ¿sí? Y ese esquema de proporción, como les decía hace un ratito, es el núcleo de la analogía. Para que una situación sea análoga, tiene que guardar cierta proporción. Miren, un ejemplo bien básico de la secundaria, ¿no? Si decimos limón, esa limonada, como naranja, esa naranjada, ¿no? Obviamente. Estamos guardando ahí una proporción, ¿sí? De semejanza, de ingrediente con producto. Ahí está la relación. Hay muchísimos tipos de analogía, pero hay una proporción de igualdad, de semejanza. Bueno, esta proporción, con este ejemplo tan elemental que hasta vergüenza me debería dar haberlo puesto, esta proporción es precisamente la que nos da el núcleo para poder hacer la analogía, y la hermenéutica necesita de esa analogía para hacer la interpretación. Si se necesita encontrar esa proporcionalidad, como ya lo explicábamos hace un ratito. Vamos a ver un poquito más sobre esto. A ver, entonces, la hermenéutica analógica tiene una virtud propia, ¿sí? La tendrá como una actitud. La analogía es una actitud que debería tomar la hermenéutica. Fíjense bien, una actitud. Y hablábamos hace ratito de las virtudes. Entonces, la parte de la analogía viene a ser una virtud propia de la hermenéutica, en tanto que hay proporcionalidad. Para que tú digas que alguien es bien bueno, tienes que encontrarle una proporción de su personalidad o de sus acciones con tu concepto de bondad. ¿Sí? Es proporcional, tiene que haber algo, cierta cantidad, ciertos elementos, para que tú digas que esa persona es bien buena. Igual para que digas que esa persona es bien mala. Tienes que identificar esa proporción. Tiene que tener algo, una cantidad de todos esos elementos que tú tienes en tu entendimiento, en tu prejuicio, en tu herencia de conocimiento, que ya formada, establecida en tu mente, los identificas y estableces esa relación de proporcionalidad. Entonces lo descubres como eso y das por un hecho que esa persona es buena, ¿no? Porque encontraste esa relación, esa virtud propia de la persona. Perdón por el movimientazo que traigo acá en la casa. Entonces, bueno, esa actitud es una virtud propia de la hermenéutica y dice que su función es evitar los extremos de una hermenéutica que él llama univocista, es decir, nada más lo que yo digo, lo que yo quiero que el texto diga, y de una hermenéutica equivocista, es decir, sesgada. Otra vez la frónesis, otra vez la actitud con la que yo estoy haciendo esa interpretación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es esa virtud, esa actitud? La analogía. Tengo que encontrar proporcionalidad, porque si no encuentro esa proporcionalidad, puedo caer en estos dos extremos. En el de la parte univocista, es decir, nada más el que habla soy yo, no dejo que hable el texto, o repito lo que dice el texto, yo no estoy diciendo nada, no estoy aportando nada, no estoy interpretando nada, o bien estoy haciendo una tergiversación de lo que dice el texto. Le estoy dándole un sentido que no existe, lo estoy acomodando a lo que yo quiero que diga. Otra vez la parte de la frónesis, otra vez la parte de la prudencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. Estimado Rodolfo, María, Mario, ¿alguna pregunta? De mi parte no, doctora, todo bien. Ok, gracias. Maestra, ¿Sí? bueno, yo, es que, por ejemplo, ahorita dijo que lo que quería decir el texto, o sea, yo dirijo mi interpretación tal vez sesgada hacia lo que yo quiero que el texto me diga, pero ¿cómo puedo entonces hacer una interpretación? Digo, hemos hablado mucho de técnicas y recuerdo por ahí desde los inicios que decíamos desde el círculo hermenéutico de Schleiermacher, y decíamos, bueno, después decíamos que Dilthey que quería que lo aplicáramos más a lo humanista, y después Gadamer nos dice
que hay que aplicar horizontes para poder lograr una buena interpretación. Y entiendo cada una de las técnicas, pero ahorita que vemos lo de Beuchot, o específicamente en este punto, me llama mucho la atención que decimos, bueno, o sea, ¿cómo puedo hacer para no sesgar mi interpretación? Porque al final de cuentas es mi interpretación de lo que dice el texto. Y, y bajo ese concepto, creo que al final siempre tratamos de dirigir lo que, o tratamos, o nuestra interpretación se basa meramente en lo que nosotros estamos pues interpretando, vaya. Porque, por ejemplo, hace días yo leía sobre verdad y mentira en sentido extramoral y, y, y después, porque me gusta, porque a veces me abruma tanta información, después veía a otras personas hablar sobre el mismo texto y decía, ah, caray, o sea, o sea, tenemos diferentes concepciones de la información que ahí hay. Después también leí el texto de Verdad y Método de Gadamer y también, de hecho, por ejemplo, me quedó una duda en ese libro, en ese texto, porque no recuerdo si es Gadamer que dice que realmente nosotros lo único que necesitamos o lo único que buscamos realmente de la información que está ahí es como meramente la existencia pues de la humanidad. Entonces, que todas las praxis realmente está basada en ello, pero bueno, ese era otro tema. El detalle es que, ¿cómo puedo evitar sesgar la información? Por lo que le comento, yo le daba una interpretación al texto, pero veía en otras fuentes y había otra interpretación. Entonces, ¿cómo no querer que la tendencia sea interpretar y que esté sesgado bajo lo que yo quiero comprender del mismo? No sé si me explico. Sí, sí te entiendo. Creo entenderte. Mira, hablábamos de que la hermenéutica es una técnica, pero acompañada de un arte. ¿Sí te acuerdas? Entonces, el arte nos da esa parte lúdica, sensible, disfrutable, de gozo, subjetiva incluso, porque el arte nace de mí. O sea, la obra de arte que yo hago, esa es mía. Y tú podrás hacer una copia de mi arte, pero finalmente es una copia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, mi hija me mandaba una foto que visitó al Museo de Nueva York y comentaba lo impresionante que era o que fue para ella estar frente a ante el cuadro de La Noche Estrellada de Van Gogh. Dice, es que es impactante lo que se siente estar ahí. ¿Y cuántas veces? Y ella dice, es que cuántas veces no hemos visto ese mismo cuadro en infinidad de lugares, en infinidad de contextos, de situaciones, pero nunca el Van Gogh, o sea, nunca el original. Dice, y es algo sorprendente. Bueno, la hermenéutica es así. Tú lo puedes ver desde un contexto diferente, pero verlo desde el autor va a ser algo difícil. Acuérdate que al principio decíamos ¿quién era? Creo que era Schleiermacher que decía que vamos a comprender el texto incluso mejor que el mismo autor. ¿Sí? Y luego Gadamer me decía, claro que no, eso es imposible. Podemos lograr un acercamiento, una aproximación. Y luego llega Beuchot y nos dice, sí, pero esa aproximación, esa interpretación, tiene que ser a través de la analogía, a través de la proporción. Y yo creo que ahí es donde estaría la respuesta que te daría Beuchot. Proporción, analogía. A ver, aquí, ¿qué me quiere decir el texto? Y entender qué elementos puedo yo enunciar que me hacen pensar eso del texto. ¿Sí me explico? Aquí es donde viene la parte de la analogía. Por ejemplo, fíjate, si yo te digo, otro ejemplo básico de primaria, si yo te digo, se escuchaba a lo lejos el crujir del cielo, el sol se había escondido, las primeras lágrimas empezaron a brotar. Yo corría y todos corríamos con nuestro paraguas. ¿Qué está pasando en ese momento? Sí, pues la analogía de la lluvia, o sea, Claro. va a llover. Sí, a ver, ahora, ¿qué te hace pensar que era la lluvia? Pues hace usted la analogía de que
el cielo, de que el sol se oculta, puede ser una referencia a que lo tapan las nubes, y dice, habla sobre las lágrimas, puede ser una referencia a la lluvia que cae. Bueno, en eso que me acabas de decir, ahí está la proporción. Sí, entiendo lo de la proporción claramente, y creo que, o sea, sí, no podría, por ejemplo, yo deducir de un libro o interpretar de un libro cosas diferentes, totalmente diferentes a las que, vaya, por citar un ejemplo, o sea, no podría decir del cuento de la Caperucita Roja que los tres cochinitos no se murieron, o sea, que no les tumbaron la casa. Sí entiendo lo de la proporción y entiendo lo que dice Beuchot acerca de guardar de guardar esas virtudes como la templanza, la fortaleza y la justicia. Las entiendo perfectamente, pero creo que en algún momento la interpretación está sesgada. Entonces, por eso no entiendo cómo podría realizar yo una buena hermenéutica general. O sea, creo que al final toda hermenéutica solamente sería para mí. Como bien lo decimos, lo que el texto me quiere decir a mí, o ese ejercicio dialéctico que yo hago con el texto, pero está siempre sesgado, y eso es lo que Sí, no me... claro. Desde el punto de vista de que algo te llama a ti la atención de un texto, a lo mejor a mí no me lo llama, pero tú sí. Bueno, eso es válido, eso no es algo incorrecto. Sí, solo sí, en ese punto donde a ti te interpela el texto, puedes argumentarlo, puedes establecer la proporción, puedes ponerle el nombre, puedes establecerlo y ubicarlo dentro de un contexto lógico, dentro de una realidad desde cierto nivel compartida. Eso es un texto consistente, eso es una interpretación consistente. Por eso también hablábamos desde un principio del concepto, del juicio y del argumento y del razonamiento. ¿Sí me explico? Y todo esto nos lleva a la proporción. Todo Sí, esto nos claro. lleva a la proporción. Entonces, no es que esté mal. Bueno, fíjate, también eso es cierto. Acuérdate, luego decimos, a ver, un 90%, y de hecho hace rato veía un post que decía generación X, y luego decía todas las fake news que estaban en Internet, y la generación X arrodillada venerando a las fake news en Internet. Hoy me salió ese post, fíjate, curiosamente ahí en el teléfono mientras hacía unas consultas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, es que cada quien desde su horizonte está observando algo. Pero otra vez, en la medida en que tú observas ese algo dentro de un punto y ese punto tiene un sentido, Beuchot también habla de la lógica, habla de la analogía dentro de la lógica. Entonces, si eso es consistente y puedes hacer la triangulación, mi pensamiento, mi creencia, que aquí sí se vale llamarlo creencia, y la argumentación del autor, esa trilogía, Parlamento Pelu, vengan acá. si eso lo puedes hacer, estás haciendo un ejercicio sano de interpretación. No estás sobreinterpretando el texto. Es Sí, que, o por sea, ejemplo, ok, perdóneme por no, no, interrumpirla. no, no. No, sí, yo básicamente, mi duda es porque, por ejemplo, a veces trato de objetivizar, trato mucho de objetivizar, y entiendo que al final la información que está ahí, pues tenemos que lidiar, o mejor dicho, está muy, ¿cómo puedo decirlo? Es muy subjetiva la interpretación que yo le puedo dar. Y me llama la atención que, por ejemplo, al momento yo de poder hacer hermenéutica, al momento yo de interpretar, puedo caer en muchos sesgos, y al final, si yo digo algo de tal texto, en el momento en el que yo quiero abrir mi contexto, posiblemente la información que yo estoy dando, o la interpretación que yo estoy dando, pues eh, no le encontraría o no llegaría a una verdad, aunque claramente sé que solamente, ay, es que no sé cómo explicarlo. Suéltalo, A suéltalo, ver, vas bien.
creo que creo que si es mi interpretación, no tendría un sentido práctico para los demás. Eso es lo Que que no sirve pienso. para nada, sí. No, Sí, o sea, sí sirve, pero sí sirve, pero tal vez solo para mí. eso decía Y creo en Beuchat, el arte, eso y creo decía en el arte. Beuchat. Sí, no, mira, bueno, deja que te platique algo. Y tiene algo que ver con lo que alguien que me decía, ¿cómo le hago para que sea interesante? María, creo que era María la que planteaba en alguna sesión de clase, ¿cómo le hago para que esto sea interesante? Para que alguien diga, mira, tiene sentido lo que dice. Pues primero hay que hacerlo, ¿estás de acuerdo? O sea, primero hay que hacerlo. Y luego hay que someterlo a escrutinio y estar dispuestos al diálogo y estar dispuestos al debate. Una persona que hace publicación o esa interpretación y no la sujeta a debate, está prendiendo la vela para meterla abajo de la cama. Y las velas no se prenden para meterse debajo de las camas, a menos que estés buscando algo. Entonces, tienes que abrirte. Y eso, mira, la hermenéutica siempre va de la mano del pensamiento crítico, necesariamente, y es lo que nos quiere decir Beuchat con esto de la analogía. La hermenéutica va de la mano del pensamiento crítico, porque la hermenéutica, esa interpretación, tiene también que dar razón de por qué es esa interpretación. Otra vez, el ser cuestionándose ahí, observándose, viviéndose, interpretando en el mundo. Otra vez, es que todo va así, como el efecto, ¿cómo se llama ese efecto de que nos lleva así como un prisma hasta el fondo? Es que es ese efecto, el hombre cuestionándose a sí mismo sobre lo que se está cuestionando. El narciso que mencionaba ahorita en el lago y el lago reflejado en los ojos del narciso. De a eso va. Lo cierto es que hay que ser, otra vez, muy prudentes y poder establecer bien la analogía, es decir, la relación entre esta interpretación que yo hago y lo que encuentro de relación con el texto que me está diciendo. Ahí es donde está el chiste, según Beuchat. ¿Sí? Si puedes, si eres capaz de establecer esa analogía, lo estás haciendo bien. Lo demás es argumentación. ¿Sí? Tú tranqui, ahorita Ok. vamos a seguir avanzando y ojalá vayamos pudiendo aclarar un poquito más las ideas. Ángel, adelante. Sí, eh, ahorita es que el término analógico me llama mucho la atención y no sé, entiendo, como que voy entendiendo que es guardar la interpretación de un texto o más bien adquirir la proporcionalidad en términos analógicos como una técnica que auxilie en la hermenéutica, que auxilie en la hermenéutica. Y no sé, en la clase pasada con el profesor Roberto hablamos, él hablaba de las fuentes de la, de la teología y hablaba un poco acerca precisamente de la Sagrada Escritura. Y a mí me surgía una duda cuando él hablaba de los padres de la iglesia y, y platicábamos un poco, y no sé si sea una lectura hermenéutica desde una perspectiva analógica, esta situación que comentamos en clase, de que a mí me llama la atención cómo en el catolicismo, como en el cristianismo, eh, tiene ciertas similitudes de cómo se construye la, la cosmogonía religiosa desde la visión del catolicismo, que guarda relación con otras religiones o con otras culturas. Y no sé si una lectura hermenéutica de forma analógica, por ejemplo, acerca de la Biblia, sería comparar, o más bien encontrar un punto analógico de cómo el nacimiento de Jesús es similar al nacimiento de otro profeta o de otro iniciado en otra cultura, por ejemplo en el hinduismo. Y por ejemplo, como también en otras, así como en el catolicismo, está la triada del Padre, Hijo, Espíritu Santo, también hay otras triadas en otras religiones. O por ejemplo, como el número 3 que está muy presente en el catolicismo como en otras muchas culturas. O como, por ejemplo, en la época de Cristo, ¿no? Está muy presente
lo relativo al signo zodiacal de Piscis. Y cómo está presente, por ejemplo, el signo de Piscis en, en todo el pasaje bíblico que hay, por ejemplo, los peces, y cómo, por ejemplo, ahora hay otro signo zodiacal de Acuario que está presente. Y no sé si esos sean como que ejemplos de, de- de hermenéutica analógica. A mí esto me llama la atención desde, no sé si por ahí puede ser un ejemplo, aunque sea burdo, pero un ejemplo acerca de hacer hermenéutica analógica en el plano religioso. Sí, fíjate que precisamente Beuchot, él menciona que la analogía, bueno, él dice que en la historia de la lógica y de la filosofía del lenguaje, la analogía se define como un modo de significar y de predicar, es decir, de ponerle un predicado al sujeto, de atribuirle predicados a un sujeto. Entonces dice que es un medio camino entre la univocidad y la equivocidad de la que estábamos hablando. Es decir, ¿qué me hace a mí ponerle ese predicado al sujeto? La analogía, la proporcionalidad que yo encuentro entre lo que pienso y lo que dice el texto. Y así es como le voy poniendo. Y esa es la relación que pudiéramos encontrar entre esa numeralia que tú mencionas, de los números que tienen un significado, ¿sí? El número que se le pone un predicado y ese predicado, que es el predicar, ese predicado le está atribuyendo propiedades a un sujeto, ¿sí? Desde el punto de vista del lenguaje y de la analogía que nos menciona Beuchot, que se da según analizando la historia de la lógica y de la filosofía del lenguaje. Entonces, otra vez, la proporción, la proporcionalidad y esa relación que yo puedo hacer entre lo que yo creo y lo que me dice el autor o lo que me dice el autor y yo interpreto de cierta manera de acuerdo con mi creencia y luego construyo, le pongo el predicado al sujeto, predico. Y en esa predicación tiene que estar presente siempre la lógica. ¿Sí? Entonces, si suena lógico, si suena consistente, si mi lógica es compartida, por ahí en ciencia tenemos una regla del 3, del tercer observador, el que da el crédito. Si un tercio de tu población cae en esto, entonces podemos decir que es válido, que es significativo, cuando no puedes hacer todas las fórmulas para sacar una muestra significativa. Si 2/3 dicen que sí, entonces lo podemos dar como relevante, como apegado a la realidad, como verdadero. Entonces, si ese predicado que tú le pones al sujeto tiene ese sentido lógico y es compartido además por alguien más, pues ahí está. Sí, o sea, eso le da un poco de validez precisamente a esa predicación, es decir, a ese predicado que le pongo al sujeto. Espero haber sido clara. Bueno, vamos a continuar y ahorita ustedes me van diciendo cómo vamos, ¿sí? Bien, es muy intenso el Beuchot, fíjense, y hay quienes dicen, Beuchot y la analogía, pero el hombre le ha costado un chorro también llevar esto. Les digo que él ha llevado sus conferencias a varias partes del mundo y ha participado como miembro de colegiados académicos en todas partes del mundo, pero obviamente pues hay que entrarle al análisis de la filosofía del lenguaje para poder comprender un poco más de Beuchot. Bueno, ¿a qué se refiere Beuchot con una hermenéutica univocista? Bueno, la univocidad, y sobre todo para Mario, que por ahí tiene una duda, es la significación idéntica de un término en relación con todos sus significados como se ve en nombre, que designa a todos los individuos de la misma manera. Cuando yo les ponía el ejemplo de la lluvia y Mario me decía, pues sí, eso es muy fácil, pues sí, porque aparentemente tiene un sentido unívoco, ¿sí? Es decir, no nos da lugar para más, pero habrá quien sí pudiera interpretarlo de otra manera y decir, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita que yo les dije predicar, haciendo alusión a lo que decía Beuchot respecto a la analogía. Dice Beuchot que desde la filosofía del lenguaje, la analogía se define como un modo de significar y de predicar.
Entenderíamos predicar como decir, sí, pero predicar, técnicamente dicho, como el ponerle el predicado al sujeto. Ahí está tomando predicar, entonces no es tan unívoco como pareciera. Puede tener otro sentido, aunque yo piense que es univocista. Si yo digo el término hombre, pues obviamente lo más probable es que vengan a mi mente imágenes que todo mundo compartamos respecto al hombre. Es decir, el contenido que le ponemos al término puede ser muy parecido. La hermenéutica univocista solo acepta una única interpretación como válida y todas las demás las considera inválidas o inadecuadas. ¿Con base en qué? En la lógica que decíamos que todos manejamos. Porque la hermenéutica supone que solo puede aplicarse a un texto polisémico, es decir, que tiene muchos sentidos, porque si no, pues no hay nada que interpretar. Si yo digo, Juanito juega con la pelota roja al voleibol en una cancha grande, acompañado de sus padres, felices y contentos, pues no estoy dejando mucho a la interpretación, porque estoy dejando todo textual o gran parte del mensaje textual. Mi aportación sería muy pequeña. La proporción ahí está, es mucha, entonces ya no hay mucho que interpretar. Pero sorpresa, cuando yo hablo de una hermenéutica equivocista, me estoy dando por una significación diferente de un término en relación a sus significados. Entonces, les decía yo la otra vez, la piedra. Y tú dices, ¿pero qué significación puede tener una piedra? Bueno, si yo necesito llegar a un camino, les decía yo, y la roca está ahí obstaculizándome, la piedra para mí significa un obstáculo que hay que vencer. Por otra parte, si yo me siento en peligro y percibo que alguien me quiere atacar y yo tengo una roca y yo agarro la roca y esa roca puede hacer la vez de un arma, es otra significación que le estoy dando a la misma roca. Si por otro lado yo estoy construyendo mi casa y necesito algún soporte y veo la roca y la tomo, la roca está haciendo la vez de una herramienta para construir mi casa. Entonces, lo mismo pasa con una serie de significados que son polisémicos. Y aquí nos menciona Beuchot el ejemplo del gato. Dice que el gato puede significar muchas cosas. Puede ser un gato como un animal doméstico, puede ser un gato como un instrumento mecánico, puede ser un gato como el juego de los niños, ese que pones de la crucecita, y hasta puede hacer referencia a una persona que es servil en demasía. Entonces, dense cuenta otra vez, cuando el texto aparentemente es muy simple, muy técnico, que los textos técnicos no están sujetos a interpretación. Por eso ellos no pueden ser equivocistas, ellos tienen que ser univocistas. Los textos científicos, incluso los textos técnicos, los manuales, los procedimientos, tienen que ser univocistas. No pueden no pueden dar lugar a una hermenéutica equivocista. Y eso es lo que pasa, hace ratito Mario lo comentaba muy bien, es que yo leo o vi o leí a alguien hablando, que hiciera algún análisis o que dijera algo sobre Nietzsche, ¿sí? Pero hablábamos alguna vez, Nietzsche escribe en alemán, del alemán fue traducido al inglés, del inglés fue traducido al español. ¿Qué porcentaje de error les gustaría que existiera ahí? Pues obviamente es un porcentaje bastante considerable o sea, vaya, no puede ser una traducción que digamos completamente fidedigna. Y en los mismos textos de Gadamer lo vemos. Hay palabras que decimos, no, en realidad debió haberse interpretado como así o traducido de esta forma. ¿Por qué? Pues porque obviamente en esa traducción se pierde mucho de la significación original. Entonces, de ahí que a veces las interpretaciones, porque tienen este sentido polisémico, las palabras, los verbos, las expresiones, tienen cierto grado de ambigüedad, como bien lo mencionaba Mario. Entonces, hacer un examen o un análisis preciso de hermenéutica es demasiado pedir, porque caeríamos en el rigor de un texto científico, de un manual, de un reporte de investigación cuantitativa, además, porque la cualitativa podrá tener otras interpretaciones también. Por eso la investigación cualitativa
de las llamadas ciencias del espíritu fue por mucho tiempo desdeñada, porque decíamos, es que esto es muy subjetivo, esto es muy de la persona, está sesgado. Por eso le apostaban a los números. Y hoy en día, en este cuestionar todo que decíamos, vuelve a estar muy de moda la investigación cualitativa, retoma un lugar a la par de la cuantitativa, porque en el cuánto ya no encontramos respuestas, nos tenemos que ir al cuál, nos tenemos que ir a la parte de la cualidad. Entonces vean otra vez cómo los tiempos, los contextos nos van poniendo en situaciones diferentes, bueno, distintas, no diferentes. Diferente y distinto no es lo mismo. Diferente es que viene de una fuente, de un origen separado. Y distinto es el mismo origen, pero con otra tonalidad. Entonces la investigación cualitativa es distinta de la cuantitativa, pero las fuentes siguen siendo las mismas, la necesidad del conocimiento, la necesidad de analizar un fenómeno y de llegar a una aproximación cercana a la verdad. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, déjenme terminar con este tema de hermenéutica equivocista. Dice que es la hermenéutica relativista extrema. Nos llevamos, esa parte, Mario, de la subjetividad, la llevamos al extremo. Y entonces hoy podemos decir que tenemos muchos y muy numerosos hermeneutas típicamente postmodernos, es decir, ya le pongo mucha carga de mi tiempo, y le resto un poco de la originalidad, ¿no? De ese rigor que a lo mejor tenía en su origen o en el inicio de este texto, ¿no? Le voy a lo mejor depurando hasta que lo voy como una copia que se va copiando, hasta que pierde un poco de su nitidez. Entonces, a veces ese es un error en el que precisamente no quiere caer la hermenéutica analógica. Por eso dice, cuida la proporción. Si la proporción está presente, pregúntate en qué grado estás bien con tu análisis hermenéutico. Si ya está desproporcionada, sobrecargada o bien no se alcanza a distinguir, entonces estamos sesgando hacia uno de las dos aristas que mencionábamos hace un ratito. Entonces, esta hermenéutica equivocista considera válidas casi todas las interpretaciones, Mario. Entonces, no puede ser. ¿Válidas todas? No. A menos que las que muestran esa proporción, ese análisis, esa lógica y que sea consistente, esas sí les podemos dar validez. Y eso se hace a través de la argumentación y a través de la lógica compartida. Fíjese, muchas veces las personas le piden a otra persona que lea su artículo, que lea su documento. A mí me ha pasado, compañeros que me dicen, Ana, ¿puedes leerme y darme tu punto de vista? O a veces yo que digo, por favor, léeme y me das tu punto de vista. ¿Qué significa eso? Quiero ver si tú compartes ese sentido proporcional de la lógica en mi texto y saber si en efecto estoy siendo bien, estoy haciendo un buen trabajo, o bien tengo algunos sesgos que todavía no puedo explicar muy bien, o sea, algunos datos que no puedo explicar muy bien. Entonces, por eso es importante. Tú dices, pero ¿a quién le va a importar? Si a ti te importa que tu texto tenga validez, que tu interpretación tenga validez, hay que someterlo al escrutinio del otro. El otro siempre va a ser un buen parámetro. Claro, no se lo vas a dar a cualquiera, obviamente. Si lo vas a dar a esa persona que tú le atribuyes, otra vez, a la que tú le predicas, es decir, a cuyo sujeto tú le pones alguna carga de autoridad en la materia o en el ejercicio que tú estás haciendo, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, Sí. gracias. Esta hermenéutica, les digo, el someterla a algo, a criterios claros, esto nos va a permitir decidir cuándo una interpretación es adecuada y cuándo no, mi querido Mario. Espero que esto ayude. Sí, 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 la verdad es que no sé si por razones no sé, terminamos viéndolo. Sí, creo que es parte de, o sea, yo hacía un ejercicio hermenéutico claro, o sea, someterlo al escrutinio es lo mejor para poder validar la idea. Si no, si vemos que difiere tanto, posiblemente pues tendría que empezar por cuestionarme. Normalmente siempre les digo a las personas que
cuando desconozco alguna información, pues tendría que creer en lo que ellos, cualquiera que sea su argumento, y lo vemos ahorita en la hermenéutica equívoca, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Claro, hasta ahorita han salido esas pequeñas dudas. Muchísimas Me da, gracias. me da mucho gusto, Mario. Fíjate que incluso, ahorita que tú decías que se lo das al otro para que lo comente, sí le pasó a Nietzsche con el origen de la tragedia. ¿Estás de acuerdo? Sí conoces esa historia, Sí, que lo escribe siendo muy joven, cuando le dan sí, sí, el sí, cargo de catedrático, y él escribe ese ensayo, pero él lo escribe como un texto filológico, exacto. que era un texto filosófico. Entonces, él lo lanza al escrutinio público, incluso su mejor amigo y su héroe, que era Wagner, lo lee. Y él esperaba la efervescencia. Díganme algo. Nadie Y, dice y- nada. Nadie no, comenta sí, nada. Y él entra en esa crisis. No hay respuesta. Nadie me dice nada. Y exacto. entonces, aquí otra vez, ¿cómo estuvo ese ensayo? Pues del nabo, según él, pues con el silencio, ¿no? El silencio le indicaba eso, porque la gente no alcanzaba a comprender cómo que esto es cómo que esto es filología, esto no puede ser. Y luego le habla a Wagner y Wagner le dice, pues es que no lo he leído, no he tenido tiempo, pero la verdad es que ni a él le había gustado. Y después, muchos años después, llega a ser una de las grandes obras filosóficas, perdón, de Nietzsche, El origen de la tragedia. Y él esperaba que era otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, así, Maestra, sí, adelante, adelante. ¿Quién es eh, María? sí, maestra, pues hasta ahorita con sus comentarios estoy teniendo piedad y misericordia de Nietzsche. Siempre que lo leo le miento a la madre. A mí no me gusta lo que escribe. Y es tan hermoso, tiene una estética tan bella Nietzsche, desde mi perspectiva. Ya luego tendremos tiempo, ojalá alguna vez pudiéramos compartir un rato de diálogo para poder exponer mis proporciones respecto a la estética que yo descubrí en Nietzsche y las proporciones respecto a la antiestética que tú descubres en Nietzsche. Sería súper interesante. Sí, Yo, por Nietzsche también. ejemplo, Adelante, adelante. no, sí, retomando un punto nada más así breve sobre lo que comentaba María, yo tengo un compañero en el trabajo que me decía, a mí no me gusta Nietzsche porque era nacionalista, era nazi y cometía tales, atrocidades, entonces por eso no me gusta. Y yo decía, bueno, ¿por qué si hay que despegar a la persona, que incluso historiadores han dicho que Nietzsche no era nazi? Pero bueno, había que despegar al autor de las obras del personaje histórico, ¿no? Entonces, nada Yo, más yo, como... yo no sé nada de él, no, no me importa, no me gusta lo que escribió. Ok, ok. Muy bien, María. Aquí se respeta, aquí somos muy abiertos de mente y de pensamiento. Tú no te preocupes por eso, tú dale, donde tope con el Nietzsche. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, decimos que diferencia de lo que veíamos ahorita de la hermenéutica equivocista y de la univocista. La analogía es la significación de un término en relación con sus significados en parte idéntica y en parte diferente. ¿Sí? Otra vez, Mario, allá va. Por ejemplo, el bien significa y se predica de manera distinta. Cada quien hacemos el bien de manera distinta, pero todos los bienes necesariamente tienen que ver con que algo sea útil, con que algo sea deleitable y con que algo sea honesto. Si le falta uno de estos, entonces no es bien. Me explico, ahí está otra vez la proporción. Ahí está otra vez el ponerle el predicado, el predicar. Ahí está otra vez la lógica compartida. Todos hacemos el bien. Sí, pero tú puedes decir, pero qué bien tiene, ¿no? O sea, ¿cuál bien? Sí, pero
todos los bienes que hacemos tienen que tender a lo útil, a lo deleitable y tienen que ver también con la honestidad. Sí, en términos muy básicos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Ay, se me va la hora, ya no sé ni qué hora es. Me enfrasco en la... Adelante, Ángel, ¿quieres decir algo? Te escuchamos. Sí, pues fíjense, bueno, no sé, maestro, yo también concuerdo con Mario. Me quedo con la duda, no sé si Mario iba por ahí, así lo entendí yo, como que cuando estamos ante un ejercicio hermenéutico correcto o analógico o analógicamente bien. Eh, Sería muy subjetivista de mi parte, no sé, entrar en un contexto de decir que aunque así es, porque ahorita que hablamos del bien, que hablamos de la justicia, que hablamos de todas las virtudes, eh, yo que también eso depende de en qué contexto, de lo honesto, de lo deleitable, de lo útil, depende del contexto en que lo hagamos. Porque, por Sí. ejemplo, podríamos tener una postura utilitarista de la honestidad, de lo útil, de lo deleitable, de la felicidad incluso, o una, o una postura sobre todo la justicia respecto a un bien económico. No sé, eso me causa mucho ruido en el tema de lo analógico. Se me hace muy complejo, por ejemplo, el bien útil, el bien deleitable y el bien honesto. Creo que quizá lo que haría correcto un análisis hermenéutico sería algo así como lo que Habermas hablaba criterios de corrección, no criterios de veracidad, sino un criterio de corrección de decir, si esto cumple con estos parámetros como que objetivos, eh, en los que no se califica lo que sea, en los que no se califica que el ejercicio hermenéutico sea verdadero, sino correcto, me parece que por ahí podría evaluarse el análisis hermenéutico, o sea, no que el ejercicio sea correcto, no, sea verdadero desde el punto de vista del contenido que se haga de los valores o de la moral que está inmersa en esta analogía, sino a partir de criterios de corrección, como lo decía Habermas, y no como criterios de veracidad o de verdad que son distintos a este criterio de corrección, que califica más que nada si el medio es correcto más que el contenido. Me llama Sí, mucho la atención eso. sí, tienes toda la razón. Y esto me trae a la mente lo que mencionábamos al inicio del curso, ¿no? Que la hermenéutica trata de desvelar lo que está oculto en el texto. El texto puede decir algo, pero a través de la hermenéutica yo descubro, le quito la cubierta a lo que está en el texto. ¿Y cómo voy a quitar yo la cubierta? Bueno, es que acuérdate el ejercicio del teléfono que hacíamos, ¿no? Yo desde mi perspectiva, ¿cómo lo veo? Tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Por eso es que en este tipo de asignaturas, la postura desde donde cada quien está interpretando los temas que analizamos es muy rica y es la que nos permite acercarnos un poco a la verdad. No discutimos o no dialogamos para saber quién tiene la verdad, sino para llegar a un acercamiento a esa verdad. Si no discutimos para ver quién tiene la razón, sino para llegar a una aproximación a la verdad, a establecer acuerdos. Entonces, eso es lo rico de todo esto. Hablar de algo perfecto, de un estudio hermenéutico perfecto, pues sería hablar de un imposible, o sea, no. Podemos hablar de un buen análisis, ¿sí? En la medida en que yo encuentro proporciones, en la medida en que yo argumento mis juicios, en la medida en que yo
hago gala de los términos más precisos. En esa medida estoy haciendo un correcto análisis hermenéutico. Pero pretender que estoy llegando a la verdad del texto, bueno, pues eso ya es otra cosa, ¿no? La verdad podemos decir, pues no, es inalcanzable, pero sí podemos, al menos, como decía Nietzsche en ese texto, llegar a un consenso de lo que puede ser la verdad en ese texto, gracias a la intervención de todos los que lo estamos observando, analizando. Eso sí lo podemos hacer. ¿Sí? Y claro, pues lleva una carga de subjetividad porque todos somos seres en un contexto. El autor fue un ser en un contexto, yo soy un ser en un contexto, yo soy un ser histórico y mi historia es la que me genera mis prejuicios, la información que yo tengo almacenada, mi bagaje cultural, mi bagaje de información, y ese es el que yo empleo para hacer la hermenéutica. Entonces, obviamente van a haber puntos diferentes. La cosa otra vez, volvemos al punto, está en establecer un pensamiento crítico bastante consistente a la hora de hacer análisis hermenéutico. Por eso no se cuestiona la verdad. No se cuestiona si lo que dijiste es cierto o es falso, sino tu argumentación. Ese es el chiste, la argumentación. Y tiene que ver con la analogía que nos mencionaba ahorita Beuchot. ¿Estamos, estimados? Entonces, vamos a llegar a la conclusión de Gadamer. No hay un método. O sea, el método es que no hay método. Para llegar a la verdad no hay un método. Para llegar a la verdad hay una serie de elementos que tendríamos que tomar para abordar al fenómeno y dialogar con el texto, argumentar, pensar, razonar, hacer juicios y establecerlos ahí de una manera ordenada, de una manera clara, y en esa medida estamos apostándole a un buen análisis hermenéutico. Ahora, ya hay programas estadísticos que nos hacen análisis hermenéuticos, pero estamos hablando de la investigación, ¿no? Y hay quienes los ponen en tela de juicio. Estamos hablando, por ejemplo, de programas como el MaxQDA, como el Atlas T, que son muy utilizados para la investigación cualitativa y para hacer análisis hermenéutico, perdón. Un texto lo convertimos en una unidad de hermenéutica cuando lo cargamos en el programa y le pedimos al programa que nos haga ciertos análisis. Bueno, eso también lo podemos llamar así, pero en la hermenéutica filosófica, como es la que estamos abordando, pues es otro tipo de herramientas las que tendríamos que emplear y que no descarta a esas herramientas, esos softwares para hacer hermenéutica. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, estimados? Bueno, ojalá nos estemos aproximando conforme avanzamos. Decimos entonces que esta hermenéutica analógica se abre lo suficiente sin atomizarse, sin dispersarse como le equivoca a un sinfín de interpretaciones que dijimos que no, pues tampoco puede ser, ¿verdad? Pero no tienen la exigencia de unicidad de la parte unívoca que mencionábamos hace ratito, sino que esta hermenéutica analógica tiende a ser precisamente ese punto medio. No se queda con la parte técnica meramente textual, pero tampoco acepta ambigüedades ni relativismos. ¿Cómo los evitamos? Lo acabamos de decir, a través del juicio, del análisis, de la argumentación, ¿sí? De la proporción que llamaría Beuchot. Bueno, entonces, bueno, aquí está esa parte que les decía, que la hermenéutica analógica se coloca en medio de estas dos partes, es decir, sí admite subjetividad, claro que sí, porque está siendo analizado por un sujeto, por un ser histórico, pero también admite esa univocidad, es decir, que esto tenga sentido también para otras personas, porque de lo contrario, pues estoy siendo yo solo contra el mundo y estoy defendiendo, que eso no significa que esté equivocado, de ninguna manera. Que la mayoría no esté de acuerdo contigo no necesariamente significa que tú estés equivocado. Quizá estés siendo demasiado innovador. Y hoy en día mencionamos autores que decimos era muy avanzado para su tiempo. Acabamos de decir el texto de Nietzsche, era muy avanzado para su tiempo, no era un estudio filológico que era lo que estaban esperando, era más bien un estudio filosófico que mucho tiempo después llegó a entenderse, a comprenderse y que se convirtió en una obra muy bella, que María está en desacuerdo y es muy respetable y tendrá sus porqués, como todo mundo. En gusto se rompen géneros y en la parte de la estética cada quien tiene su propio juicio estético y eso es algo muy respetable.
¿Sí? Sí y solo sí se puede argumentar. Entonces, bueno, la hermenéutica analógica, chicos, no solo se distingue de la unívoca y de la equívoca, sino que emplea las dos formas de la analogía, es decir, la analogía de la proporcionalidad y la analogía de la atribución. ¿De qué van cada una de estas? Bueno, primero, haciendo un poquito de historia, y fíjense qué interesante. La analogía la introdujeron en la filosofía aquellos filósofos presocráticos que se llamaban los pitagóricos, ¿sí se acuerdan de los pitagóricos? ¿Quién era el cabecilla de los pitagóricos? ¿Su nombre lo dice? ¿Ariel? ¿Quién era el cabecilla de los pitagóricos? ¿Tú que eres especialista en la proporción áurea? No te oigo nada, tienes el micrófono apagado. Es que si no me equivoco, Míralo. pues de Pitágoras, ¿no? Claro, así es, estimado. Muy bien. Entonces, toman esa idea de las matemáticas. Acuérdense que en un tiempo en la filosofía estudiaban matemáticas, estudiaba la astronomía, ¿sí dije bien? Estudiaba la arquitectura, la política, el derecho, la religión. La filosofía era todo, era todo. Y entonces poco a poco se va volviendo más complejos los campos de estudio y se van formando todas esas disciplinas que hoy en día conocemos hasta volverse cosas muy, muy especializadas. Entonces, bueno, esta idea de la analogía precisamente viene de las matemáticas, de los pitagóricos, y significaba el sentido de la proporción que ellos predicaban en la medicina y en la ética, que también eran ramas de estudio de la filosofía. Entonces era esa armonía que se alcanzaba mediante la proporción de los elementos constitutivos de una cosa. Otra vez, querido Mario, elementos constitutivos de una cosa. ¿Cuáles son los elementos que están constituyendo mi análisis hermenéutico y qué armonía guardan con mis ideas, con la lógica y con lo que dice textualmente el autor? Sí, otra vez. Vean cómo estamos en la frónesis. Estamos en la parte de la prudencia y estamos en la parte de la sutileza para hacer la hermenéutica. Por eso es un arte y por eso también es una ciencia. Una ciencia porque tiene técnica y un arte porque tiene armonía, porque tiene estética, porque tiene un juicio y porque tiene una serie de elementos proporcionales y armónicos. Qué bonito, ¿no? Aquí es donde se junta nuestro caos, la filosofía y las matemáticas, que para muchos son nuestra pata de palo, o cómo se dice, nuestra así. Pero bueno, pues aquí estamos, dándole. ¿A qué nos referimos con analogía de la proporcionalidad? Bueno, es capaz de aglutinar, de conmesurar o de coordinar varias interpretaciones de un texto, aquí otra vez la variedad, por lo que tienen en común. Es decir, busque el común denominador de estas. Todos esos estudios hermenéuticos de una sola cosa deben tener al menos elementos en común. Fíjense, yo estoy segura de que cada vez que ustedes consultan algunos autores sobre qué es la hermenéutica, hay elementos en común. Y uno de esos elementos en común es la interpretación. Bueno, ahí está. Cada definición que se brinda tiene como elemento principal o base la interpretación. Ya cada quien le agrega lo que quiera. Ya cada quien como decíamos, lo predica. Es decir, le pone el predicado que quiere. Pero de que hay interpretación, hay interpretación. Hay sujeto, hay interpretación. Entonces, bueno, ese es el común denominador y eso es lo que le da validez. Y esto mismo iguala en lo posible. Es la parte de la identidad que tiene la analogía o la semejanza, ese elemento en común. Entonces, los estudios hermenéuticos que se hacen, por ejemplo, del origen de la tragedia, necesariamente tocarán la parte de lo dionisiaco y la parte del apolíneo. Necesariamente, si no, no está hablando del mismo texto. Necesariamente. Como cuando hablamos de hermenéutica, necesariamente hablamos de interpretar. Ahora, la analogía de la atribución. ¿De qué trata la analogía de la atribución? Bueno, es capaz de distinguir, atiende diferencias y aprovechando su estructura jerárquica, es decir, primer orden, segundo orden, tercer orden, de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, como tipo pirámide invertida, establecida bien, como ustedes quieran,
Nos ayuda a disponer de las varias interpretaciones de un texto de manera ordenada. Otra vez, el orden, la armonía y la proporción, según su mayor o menor adecuación al significado del texto. Mayor o menor significación, porque ya estamos dándole el atributo, ya le estamos poniéndole el predicado. De modo que se puede establecer cuáles interpretaciones son los analogados principales y cuáles son los secundarios. Es decir, cuáles son los elementos sine qua non y cuáles son los accesorios. ¿Sí? Y luego también tenemos aquí, hasta que llega un momento en el que se hunden en la inadecuación, en la equivocidad y además no se alcanza la univocidad de la adecuación misma. Es decir, vamos desmenuzando tanto el texto que hay un punto en el que ya nos perdemos, ya cada quien ahora sí dice lo que quiere, ¿verdad? Pero tiene que haber elementos en común jerárquicamente hablando. La de la proporcionalidad ya nos dice ahí, tiene que haber elementos comunes, básicos. Luego, de la atribución, ¿qué se dice de esos elementos comunes? Que todavía pueden guardar cierta proporción y pueden ser todavía similares en gran cantidad. Pero luego se van desmenuzando tanto, que llega un punto en el que se te deshace. Es como cuando cortas el pedazo de pastel. Lo partes tanto que te quedan las migajas. Bueno, así pasa. A veces así pasa con esta analogía de la atribución. Entonces hay que ser otra vez prudentes para saber hasta dónde ya estoy desmenuzando de más. ¿Sí? Se vale, no está prohibido, claro que sí, pero tiene que guardar la debida proporción. Es decir, los elementos principales tienen que estar ahí para que sea válida. Los atributos de los elementos principales tiene que haber cierta proporción entre las diferentes interpretaciones. Pero ya en los últimos sí puede haber mucha variabilidad. Pero ¿qué es lo que le va a dar consistencia? Estas dos primeras fases que acabamos de decir. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Va quedando un poco más claro? ¿Se van despejando dudas? ¿O le vamos echando Sí. todavía más tierrita al asunto? No, sí, mucho mejor. Muchas gracias. Me tranquiliza. No, la explicación es muy correcta y atractiva, pero también nos reta, ¿no? Sí, claro. Acuérdate Reta, que Perdón, dime. nos reta a la comprensión, a la aplicación. Yo creo que una de las cosas que mencionaba, creo que era Mario, ¿no? O no sé, acerca de la angustia, si se puede llamar así, de saber si estamos ahí interpretando algo, es que al fin y al cabo el primer texto, analizar hermenéuticamente hablando, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos confronta a lo que creemos, lo que practicamos y nos puede generar una duda, oye, ¿será cierto, no? No sé si me explique. Sí, sí te entiendo perfecto lo que tratas de decir. Y de hecho, el primer crítico de tu texto eres tú. Por eso entras en esa crisis. Y lo veíamos con Heidegger, el hombre que siente ansiedad, el Dasein que siente ansiedad. Ansiedad ante su existencia, ansiedad ante esto que estoy aquí, ante mi ser. Mi ser en el mundo ahorita es que soy hermeneuta, chin. O sea, me provoca ansiedad, obviamente, y entro en crisis, pero esa crisis me hace que me mueva. La crisis me lleva al movimiento. A la Entrar en búsqueda. crisis es entrar en agitación, quitar la paz, como al cuadro aquel que analizábamos, que veíamos el mar con calma. ¿Te acuerdas? No había movimiento, no había brisa, no había nada, todo estaba estático. Llega la crisis y te sacude. Obviamente vamos a reaccionar con ansiedad, vamos a reaccionar con incomodidad. Habemos hasta quienes nos molestamos y nos enojamos y queremos pelear. Queremos que un culpable caiga. Obviamente, pues sí, es el estado de crisis en el que nos encontramos, en el que el Dasein se encuentra. Pero sorpresa, viene otra vez el análisis y lo decíamos desde un principio con Gadamer. Cada lectura del texto te va soltando más información. Es decir, cada lectura del texto te permite ir desvelando más elementos. Cada lectura del texto te va permitiendo tener respuestas. Cada lectura del texto te va permitiendo tener claridad en las ideas. Por eso hay que hacer un acercamiento muy próximo al texto.
para que nos diga más. Pretender que una o dos lecturas me va a dar elementos necesarios para hacer una buena hermenéutica, pues no, me voy a quedar otra vez en lo superficial, estoy demeritando el texto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, estimados, pues yo creo que ya le dejamos aquí porque ya no quiero meternos en más conflictos. Sí, maestra, la verdad ya me puso nerviosa. No, María, no hagas Es que eso. fíjese que aquí la operatividad está muy compleja, estoy en el lado equivocado. Muchas veces me han invitado a escribir un libro y siempre he dicho que no tengo herramientas para hacerlo. Y me dicen, hombre, búscate muchachos que estudian filosofía para que te lo escriban tú. Tú dicta y es bien interesante lo que tienes que decir. Y nunca me he atrevido, fíjese, pero pues esto está más difícil que la otra propuesta. No, yo creo que si le entiendes a esta, la otra se te va a hacer más fácil. Esta es una herramienta para llegar a la otra, un medio. Estás en el camino correcto, igual que tu otro compañero que le tiraba a filosofía. Están en el camino correcto. A Igual veces, hay que, dime. igual hay que leer y releer, ¿verdad? Porque son conceptos nuevos, ¿no? Y aplicados, aplicables. Eh, Hay que leer y releer, ¿no? Hay que continuar con el tema. Así es, querido Ariel. Aquí nada más se dan pautas de curiosidad y ya tú te encargas de hacer tus indagaciones. Ahora les comentaba, pues toda su carrera van a ser hermenéutica. Se hace hermenéutica, se hace filosofía, se hace reflexión, análisis, síntesis, se establecen juicios, se argumenta. Toda la carrera, porque es una carrera humanista, es una carrera, es de las llamadas ciencias del espíritu que menciona Gadamer. Sí, entonces el método para llegar a las ciencias del espíritu, Gadamer dice, pues es la hermenéutica, pero hay un método, pues no hay un método, o sea, es ir y venir, es analizar, es aventarte, es traducir, y llega Beuchot y dice, tú tírale a la proporción, tírale a la proporción y a la analogía, ¿no? Y eso es un ejercicio muy interior que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, definitivamente. Hermenéutica sin pensamiento crítico no se puede hacer. Necesariamente tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Muy bien, estimados, pues muchas gracias por su asistencia y permanencia en esta sesión de clase. Me dio mucho gusto saber que estás aquí, Rodolfo, que estás aquí, Mario. María, como siempre es un gusto escucharte. Ariel, gracias por tus intervenciones. Carlita, me da mucho gusto saber que estás ya vislumbrando con mayor claridad el escenario de la hermenéutica. Ángel, muchas gracias por tus aportaciones que también nutren mucho a esta sesión de clase. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, excelente. La verdad es que ya tenía ganas de entrar a la clase. Por ahí la semana pasada pues no pude estar. Vi la clase grabada, pero la verdad es que siempre estar en sintonía con todos en el momento que se están haciendo, que se está dando la clase, pues es mucho más padre, ¿no? Es más chido. Entonces, fue muy agradable el poder estar con ustedes el día de hoy y pues excelente que pasen bonita noche, ¿eh? Y cualquier reflexión que hagan al final de cuentas, yo creo que es lo más importante con lo que tú te quedas, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a todos. Bonita noche. No, hombre, gracias a ti. Oigan, y antes de que se vayan, déjenme que les platique algo. Ya la próxima semana es nuestra última clase y tenemos una tarea final. La tarea final es hacer un análisis hermenéutico, tirándole a lo mejor que se pueda. No se me angustien y empiecen a cortarse la vena desde ahorita. Más bien, lean, relean, relean el texto que quieren interpretar. Esta presentación se las voy a mandar, pero como que les voy a mandar el artículo. Hay mucho de Beuchot en redes sociales, digo, en plataformas, en YouTube, hay muchísimo de Beuchot. Retómenlo si les sirve mucho. A mí me gusta porque desde otros temas, él se enfoca mucho en la educación. Y eso a mí me parece, de hecho, yo por ahí escribí un ensayo alguna vez que se llamaba La estética de la educación, y era precisamente abordar desde la hermenéutica el acto educativo y descubrir la belleza que hay dentro del acto educativo, de la gestación, la generación de aprendizajes nuevos. Entonces,
hay muchas cosas desde donde partir para hacer el análisis de algo. Yo estoy segura de que ustedes tienen muchos temas de especialidad, temas que trabajan todos los días, y lo menciona también se me fue, el nombre de este texto del amo y el esclavo, se me fue la palabra. Bueno, en esa fragmento del libro del amo y el esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo, ahí lo menciona el autor, dice que hasta el hombre que está maquinado, gastando todo su tiempo en un lugar de trabajo, pero tiene la libertad de poner un tornillo, todo el tiempo pone un tornillo, dice, pero en la colocación de ese tornillo, en el pensamiento que él genera al poner ese tornillo, ahí está haciendo uso de su libertad. Entonces, todo el tiempo podemos abordar algo, desde donde ustedes estén trabajando todo el día, toda su carga horaria, ahí, en esa tarea que hacen, de ahí lo pueden tomar. Ese puede ser un recurso para un análisis hermenéutico. No le tengan miedo. Denle con todo. Eso sí, el orden de ideas se los encargo mucho. Cada vez me mandan las tareas más organizadas, eso lo celebro. Me gusta mucho que ponen su portada, que ya cuidan que haya una introducción, un desarrollo, una conclusión, que cuidan más la forma de redacción y todo eso. Eso me alegra mucho y me hace sentir que están trabajando bien. Entonces, este último trabajo vamos a analizar un último punto que es la hermenéutica teológica. La vamos a abordar de manera muy breve porque no es nada más que esta hermenéutica, pero ahora que vimos como desde la analogía lo vamos a trabajar desde la teología, que es menos complejo. Más bien va por la parte del exégesis, y vamos también a hacer entrega ese día de su trabajo final, porque acuérdense que tenemos ya muy poco tiempo para registrar calificaciones finales. Entonces, por favor, si les van surgiendo dudas, escriban, no dudan en escribirme. Si son personales, tienen ahí mi número y con toda confianza puedo atender sus dudas. Estimados, ¿alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Solo agradecer, para mí en lo personal son clases que estoy esperando que lleguen los martes porque han sido de mucho provecho. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Ariel. Gracias por tus comentarios y pues a la orden lo que se ofrezca. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Aún no, cuando ya empecemos con el trabajo nos van a surgir muchas dudas. Sí, bueno, pues estaré a la orden, no se preocupen por eso. Recuperen sus documentos. No hay un manual, me gustaría mucho decirles que sí hay, pero no hay un manual para hacer hermenéutica. De hecho, en investigación, cuando alguien opta por la hermenéutica, todo el mundo los manda a Verdad y Método. Lee Verdad y Método, lee Verdad y Método. Pero es un libro muy denso. Léanlo. Léanlo porque allí les van a despejar. Casi siempre uno entiende las cosas después de que ya pasaste la materia o ya terminaste la formación. Es cuando empiezas a entender las cosas. Sí, Ariel. ¿Podría compartirnos el trabajo que hizo de la estética de la educación? Lo voy a buscar. Lo escribí hace como 2 o 3 años. Lo voy a buscar. Claro que sí, y te lo comparto con gusto. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Les mando un abrazo con todo mi afecto. Que descansen mucho. Feliz noche. Relajen, despéjense y nos estamos viendo para nuestra última clase. Cuídense mucho, donde quiera que estén. Shalom. Gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones. Buenas noches para todos.